En otros asuntos, la próxima administración anunció la creación de un programa para preservar el acervo cultural y artístico de nuestro país. Estos son los detalles. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró este lunes a Beatriz Gutiérrez como la coordinadora del Consejo Asesor Honorario de la Iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México. Durante el anuncio, López Obrador explicó que Beatriz no quiere ser primera dama, lo que ha decidido respetando también a quienes en otros tiempos, dijo, han actuado con ese papel. Pidió que se le respetara su espacio, que siguiera haciendo lo mismo y llegamos a ese acuerdo, con el compromiso de que sí va a ayudar en este programa para la recuperación de nuestra memoria, para mantener siempre nuestra memoria histórica. Durante su intervención, Gutiérrez Müller expresó que este consejo, que integran personalidades como Cristina Barros, Horacio Franco y Elena Poniatowska, entre otros, será un consejo asesor externo y honorario que, dijo, de manera gratuita y voluntaria cooperarán en la custodia de la riqueza cultural del país. Hoy pueden enterarse a detalle en qué tarea específica pondré mi grano de arena para lograr la cuarta transformación de la vida pública de México a punto de iniciar. La mejor contribución, siento yo, parte de aquello que nos apasiona. Por tanto, lo hacemos con amor y esmero. El presidente electo de México dio a conocer que este martes 20 de noviembre acudirá a colocar una ofrenda en el sitio donde fueron asesinados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. También anunció que el inmueble que ocupa actualmente la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México podría convertirse en Museo del Muralismo Mexicano. Con imágenes de Alfredo Ponce, Héctor Mendoza, 21 Noticias.